Grupo ASIR y Canal México presentan. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Saboreando la Noticia? Estamos en Grupo ASIR, en Canal México, en nuestro bonito programa de Saboreando la Noticia, ahora con un consultor y además un extraordinario amigo mío, Eloy Garza González, de Monterrey, Nuevo León, que es un estupendo escritor, que es un hombre de una cultura abismal, que además es consultor político. He leído más de 3 libros. No eres como algunos políticos. No digo nombres, pero he leído más de 3 libros. Que han escrito más libros de los que han leído. ¿No? Sí. No, bueno, no, es abismal. Es además, frecuente también es habitual. ¿Cuáles libros has escrito, Eloy? Porque yo conozco, por ejemplo, aquel libro interesante sobre reforma y transformación política en el que comparabas al sistema político mexicano con el... Conde Duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán, que Dios lo tenga en su santa gloria, fue el primer reformador administrativo que tenemos noticia en el mundo hispano. Así es. Y además, como buen hispano, fracasó en todas. Fue derrotado, fue acabado, fue un desastre la monarquía española, pero lo que queda en él es una gran creatividad para reformar las instituciones. Así es. Fue un gran reformador. Fracasado, pero pues eso ya es la rutina. Fracasó, pero porque además quizá fue el tiempo que le tocó en España fue de decadencia y era muy difícil hacer algo en España. Pues del rey Felipe IV ya venía en decadencia la casa de los Austria, en el siglo, a principios del siglo XVII, tuvo muchas hechuras, como ahora le llaman a los asesores y a los administradores, pero fue el creador de la primera escuela de administración pública, que tuvo noticias en el mundo. Entonces eso ya lo hace que su nombre, si no está en letras de oro, al menos en letras de bronce ahí en algún rincón de algún palacio de España, ¿no? Y que fue contemporáneo de Richelieu, ¿verdad? Fue contemporáneo de Richelieu, alguien que sí triunfó y que además fue la competencia directa de don Gaspar de Guzmán. Richelieu se lo acabó, lo hizo trizas, lo hizo picadillo, y además los mismos problemas y fobias y traumas que tenía don Gaspar de Guzmán, que no los tenía Richelieu. Richelieu era la ambición del poder. Y don Gaspar de Guzmán era la ambición de reformar la administración pública. Un reformador nato. Un reformador nato. Que desgraciadamente se enfrentó con una España decadente. Y contra sus propios fantasmas, Pedro. Que a veces es más complicado luchar contra los propios fantasmas, contra el ángel negro que uno tiene dentro del corazón, que contra los administradores que tiene allá afuera. Eso pasa mucho con políticos y con no políticos, ¿verdad? Y en el amor, Pedro, también. Y en el amor también, ni hablar. Bueno, un muy buen libro, que ahorita salió, tengo entendido, de circulación, pues se agotó y ya no pudimos hacer ahí otra edición que muchos hubieran merecido. Pero si tu radio escuchas, nos llaman y nos piden que se vuelva a editar, con todo gusto lo haremos. Bueno, ya saben, estamos además en nuestra página, les recuerdo, www.canalmexicotv.com, donde pueden comunicarse con nosotros y darnos sus opiniones, demandar, por favor, una revisión del libro de Eloy, que no fue el único, desde luego, porque tienes varios. Eloy escribe literatura y la escribe bien, déjenme decirle que a muy, muy buen nivel. El libro me contabas del erotismo en la obra de Alfonso Reyes. De don Alfonso Reyes. Ese es de tus primeras obras. Fue de los primeros, pero con una revisión que me hizo el favor la Universidad Autónoma de Nuevo León de reeditarlo ya corregido y aumentado. Sí. Le aumentamos páginas y anécdotas también de don Alfonso Reyes. Sí, porque don Alfonso Reyes es a todas luces una estatua. Y como las buenas estatuas no se mueve. Así es. Y lo que queremos hacer es que también circule sangre por las venas del cuerpo rechoncho de don Alfonso y transmitirles también un mensaje desde el más allá de que don Alfonso era exagerada, grotesca y además sublimemente cachondo. Ándale, es cierto, es, claro que sí, entre otras virtudes. Además de el gran erudito que fue. Por supuesto. Y la mejor pluma de su generación. La mejor prosa. Y mira que en aquel entonces estaba Vasconcelos,
estaba don Martín Luis Guzmán. Así es. O sea, gente de prosapia literaria, ¿no? Ah. Bueno, pues él fue el mejor en los terrenos del ensayo. Justo ayer platicábamos mi primo Guillermo y yo sobre Martín Luis Guzmán. Fíjate que le hubiera gustado mucho esta conversación. Vivimos ahora la Feria de las Balas, Porque pero sí. para allá en Nuevo León, de donde yo Sí, soy. desgraciadamente no vamos a platicar ese tipo de cosas. 60,000 muertos. Pero a En la ver, Feria de las Balas. también tenías novelas que yo leí algunas partes en internet, pero estaban nada más en internet. ¿Ya las publicaste? El Clan de Némesis. El Fíjate Clan de que Némesis, a mí no me gusta hacer autoelogio. Ándale. Autoelogio en boca propia En boca propia es vituperio, dicen, ¿no? es o error de marketing. O error de marketing. Pero no, aquí estamos en Sí, privado. bueno, pues estamos en Estamos en privado. confianza. Bien, bueno, si me prometen no decirles a nadie, sí les platico que fue la primera novela en forma de blog que salió Así aquí. es, Se llamaba exactamente. Mujeres de etiqueta negra, porque como ustedes saben, la etiqueta negra es una mezcla, es un blend Así de es. 40 maltas. Ándale. Entonces las mujeres de 40 también tienen sus preocupaciones y una que otra alguna trauma. Entonces no fue falta. una novela en forma de blog que salió Sí. como post a lo largo de un yo año leí y algunas fue muy cosas, sí. divertido. Tuvo muchos fans, no sé si lectoras, pero sí muchos fans allá en la zona norte del país. Ah, pues, interesante. Sí. Y bueno, muy buena pluma. Ya todavía se puede leer la novela. Está, la saqué de circulación. Ah, mira Porque varias amigas se sintieron aludidas. qué Entonces, maravilla. de seguirla publicando a que me retiraran sus No, pues, saludos, preferí que me siguieran Mejor. saludando. Pues, qué Ya no pena está, que- pero la vamos, el próximo año, en febrero, sale ya impresa Muy bien. como libro. Qué Así bueno, es. estupenda noticia. Va a estar interesante. Y además, alguna que se me escape, mi querido Eloy, de lo que has publicado últimamente. Pues Los Aretes de la Luna, que fue una obra de teatro hace ya 10 años. Ujú. Y otra que tenemos, otra obra que tenemos ahí pendiente, te pediría que no cometieras el pecado de la humildad, Sí. seas extremadamente vanidoso Ujú. y lo digas como primicia aquí a Claro. tu público. Un libro que preparamos sobre historia electoral y sobre campañas políticas y sobre todos estos temas tan mundanos, pero que también nos ha gustado y hemos trabajado y hemos hecho algunas cosas, sobre todo Eloy, porque Eloy, además todo las virtudes que he platicado, como literato y como analista, como funcionario que ha sido, pues es Amante, consultor, amante de la vida y de las mujeres y del amor y del vino, del buen vino. Platícame entonces, Eloy, eres consultor y ahora estás en una empresa muy interesante. Hace 15 días tuvimos aquí a José Adolfo Ibín Arriaga, Un gran consultor. un gran consultor, uno de los consultores más reconocidos en México para sectores de operaciones de campaña. Ex consultor Ex consultor de Cuarto de Guerra y ahora tiene su propia consultora. Fue que nos memorable platicó. Por supuesto, esa ¿no? Desde consultoría, luego. sí. Y que acaba él de publicar un libro, como nosotros sacaremos el nuestro, y en su oportunidad haremos la publicidad pertinente, pero él acaba de sacar su libro sobre campañas de la guerra electoral, se llama. Y platicábamos con él, platicamos de temas de campañas que ahora está tan de moda, porque pues estamos ya a punto ahora sí de empezar oficialmente la campaña, de que se termine esta veda electoral y que empiecen las grandes batallas. Al fin, la madre de todas La las madre batallas. de todas las batallas, entonces, pues Eloy es también uno de los más reconocidos consultores con mucha experiencia, con un despacho, una consultora que se llama Dickens Group. ¿Por qué Dickens? Por 4 razones, Pedro. La primera, porque Charles Dickens fue el primer novelista en el siglo XIX que trató temas tan importantes como el abuso de menores, como el maltrato a menores y a mujeres, Sí. como la necesidad de reformar las instituciones. La salud pública, la salud mental de la sociedad pasa por la reforma al aparato administrativo, y eso también lo manejó muy bien en su novela Charles Dickens. 2, porque este año se cumple 200 años de que nació acaba de cumplir, así nuestro es. distinguido Ujú. novelista. Ujú. 3, porque fue también un oficioso, Charles Dickens, un oficioso seguidor de campañas políticas, y hacía las crónicas. Sí, de las así fue, campañas. así empezó su carrera. ¿no? Así empezó su carrera. Su primera novela, que son los papeles póstumos del club Pickwick, Pickwick. narra un acontecer electoral
con mucha ironía, como se deben de narrar este tipo de cosas, Pedro. Así es, así Si no se narran con ironía y hasta con una dosis poquita de sarcasmo, no tienen ni la sal ni la pimienta que tanto se requiere en los asuntos públicos. La democracia es muy aburrida y para bien, ¿eh? Así debe de ser. La democracia que no es aburrida o no es democracia o algo anda mal. Las dictaduras son muy entretenidas. Sí, cómo no. Sí, leamos todo lo que le pasa a Chávez y es muy ameno pues leer, claro, pero no es democracia. O lo que pasa con Stalin o con el régimen soviético, pues es entretenidísimo, ¿no? Así es. Todas las o con el viejo régimen priista mexicano. Así es, como no. ¿Verdad? Sí, democracia que no es aburrida o no es democracia o anda algo muy, muy mal. Por eso hay que meterle la sal y la pimienta que grandes narradores como Dickens pudieron hacerlo cuando él se... Y cuarto, porque mi perro se llama Dickens. El buen perro Dickens. Así es. Y yo quería inmortalizar a mi perro, que es un beagle, ignorante como todos los perros de la obra de este gran novelista, pero que lleva su nombre como lápida por el resto de su vida. Oye, y ahora un par de comerciales porque también quiero aprovechar para dar publicidad al blog que tiene Dickens Group sobre campañas y elecciones, con anécdotas, con historias, con perfiles de candidatos, que se llama justamente el Club de Pickwick, en recuerdo a, me parece fue la primera novela. Fue su primera novela. Novela. Ya había publicado un par de cuentos, pero esta es su primera novela. Además, novela exitosa, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Vale la pena dedicarle un programa a la memoria de Charles Dickens. Definitivamente. Porque es un tipo exageradamente actual, ¿eh? Así es. Hasta en sus hábitos. La dirección del blog, esa es una gran... Ese es un gran misterio, es el gran arcano que en este momento se los voy a revelar. A ver. Si es info me puedo acordar. Se llama www.clubpickwick.com. Ándale, clubpickwick.com. Así es. Y ahí ese es el blog de el Dickens Group sobre campañas y elecciones. Muy interesante. Y si no, queridos amigos de Pedro y por ende también míos, www.dickens.org. Ándale, que esa es la plataforma de Dickens. Que esa es la plataforma de Dickens, donde vienen los antecedentes de Dickens, qué somos, a dónde vamos, qué sentimos y en qué pensamos. Acabo de ver una película de La Dama de Hierro y dice, lo importante no es sentir, lo importante es pensar, no crear emociones, sino crear ideas. Ándale, así cambiará el mundo. Una gran frase de doña Margaret Thatcher. O al menos de Meryl Streep en la película. Bueno, mucho mejor. Porque Meryl Streep, mis respetos. Yo admiro profundamente a la señora Streep, que bueno que le dieron por enésima vez su Oscar, que ella ya no se lo esperaba. Y también quiero hacer una publicidad que estábamos hablando de blogs aquí en Canal México. Fíjate, hoy tenemos nuestro blog que se llama Vida Política y que está en canalmexicotv.com. Esa es nuestra plataforma. Y ahí hay un link seguramente. Como se dan cuenta, la descripción de sitios de internet no es lo nuestro. No es lo nuestro, pero sí lo que es, más bien del hoy, es el análisis de qué es una campaña electoral, que son tan indispensables verdaderamente, pues tanto marketing y tanta parafernalia, tanto gasto, de repente nos van a inundar las calles de propaganda, mi querido Eloy, ya lo empezaron a hacer, ahorita hay veda y todavía pues no se puede empezar de plano, de lleno, a llenarnos de publicidad, pero no tarda, en cosa de unos 15 días, ya me parece que el 1 de abril termina la veda, y empieza la boda. Empieza la boda. No, y empieza la batalla por las calles y vamos a tener que ver. Fíjate, no sé si leíste por ahí un artículo de Guillermo Sheridan que apareció ayer, en donde se burla de los políticos y se burla de toda la publicidad que se hacen y dice, es como de repente ver al médico cirujano en el funeral de la persona que no pudo salvar o que se murió por su culpa, dando su tarjeta, anunciándose, como todavía presumiendo, y de repente muchos políticos que han sido un fracaso reiterado, una y otra vez los han metido en problemas, una y otra vez han desilusionado a la gente, pues los tenemos que ver sus caritas amables. También a los literatos son materia de burla, ¿eh? Pues también Sheridan debe ser burlado. Sí, es bueno que lo digas, que lo digas porque también tiene su colita el buen Guillermo. Aquí nadie sale indemne de este valle de lágrimas. Así debe de ser, pero ahorita nos vamos a ir a un breve corte y mientras tanto quiero recordarles entonces, no dejen de visitar
del Club de Pickwick, el muy bonito blog se van a divertir. Es como un Caras, pero de políticos. Ándale. Como un Hola, pero de grillos. Así es. Así es. Hola u olla. Hola u olla. Hola de grillos. Bueno, ahorita regresamos para seguir platicando con Eloy Garza González, consultor. Hola amigas y amigos, buenas noches. Estamos en Saboreando la Noticia. Fíjate, Eloy, que la gran discusión de esta semana, además del temblor que hubo, fue ayer, esto lo grabamos el miércoles, pues sí. Fue el asunto de Florence Cassey, que no vamos a platicar mucho de ello porque pues está discutiéndose justamente en estos momentos qué va a pasar. Ya para el viernes en la noche nuestras amigas, amigos, radioescuchos van a conocer. Entonces, ya en la semana entrante, ya que conozcamos el veredicto de la Suprema Corte de Justicia, vamos a traer especialistas a que nos den su opinión. Incluso un candidato presidencial lo tenemos como primicia para la semana entrante. Sí, pues nos van a dar su opinión sobre lo que pasó con Florence Cassey, pero hoy vamos a platicar de campañas con el consultor Eloy Garza. Estamos platicando con él de las obras que ha escrito, literarias y de análisis político, muy interesantes. ¿Te gusta a ti la figura del valido, esa figura de consultor o de gran asesor que tenían en España en los siglos XVI, XVII, ¿no? Como que pues sí, porque lo que natura no da, a veces la monarquía ni la democracia lo brinda. Entonces necesitas asesorarte con consultores, o con el equivalente de los consultores de aquel entonces. Por eso hay que reivindicar la figura del valido real. Hubo muchos abusivos, muchos validos sí, claro, que abusaron del cargos. Hubo validos que se valieron. Hubo validos que se valieron del cargo, así un juego de palabras. Siempre ha habido. Así es. Muy portillesco. Muy al estilo de López Portillo. Pero en general el valido era una especie de contrapeso, de check and balance del monarca. El monarca, como tenía la libertad de hacer lo que se le antojara, el valido era un poco el fiel de la balanza en la toma de decisiones monárquicas, ¿no? Como también aquí sucede o se repite la figura en México y en general en América Latina, ¿no? Sí. Ha habido validos reales también muy reconocidos, para bien y para mal, en la historia de México. Se me viene uno simplemente como ejemplo, Pepe Córdoba, Josep María Córdoba. En la época de Salinas. En la época de Salinas, que ahora está precisamente también de consultor empresarial, ahora es colega nuestro. Ándale. Sí es, y es muy talentoso. Es muy talentoso. Yo diría que lo que más bien le ha faltado a los dos últimos gobiernos, digamos, es un buen valido, un buen asesor que les diera buenos consejos a los gobernantes. O crear la figura del jefe de gabinete o de primer ministro, que es un estudio que hemos estado desarrollando, especialmente tú y yo siguiéndote pues, en los últimos 20 años, ¿no? Ya aparecerá. Porque no nos han hecho caso. No nos han hecho caso. No nos han hecho caso. Pero a ver si están de acuerdo aquí los amigas y amigos que te escuchan. Hay que crear un primer ministro aquí para que le quite un poco las funciones de representación y de operación al presidente. El presidente le echamos también mucha carga a su pobre costal. Sí. No los compadezco, porque hasta yo quisiera ser presidente. Ahora ya no, Ahora ya no. Fíjense bien lo que están haciendo los candidatos presidenciales, porque no van a Jauja, No, de ninguna manera. No van a Shangri-La. Pero mira, estoy de acuerdo, yo siempre he propuesto y apoyado la idea de que se establezca la figura de primer ministro o jefe de gabinete en México. Oye, pero hay algunos presidentes que podrían ayudarse bastante eligiendo bien a sus secretarios de Estado y no simplemente limitándose a poner amigos o gente de mucha confianza o personas que no tengan la brillantez suficiente como para opacar a su jefe y el jefe se sienta seguro de que no va a opacar. Pudiéramos pensar que el equivalente al jefe de gabinete o primer ministro es el secretario de Gobernación. Sí, bueno, cuando la política predominaba en México, ahora que predomina la parte económica,
Digamos que ahora el ministro de Finanzas en México es una especie de gran primer ministro, gran premier ministro, interpares, ¿no? Digamos, de primos interpares. Pero eso primero entre iguales. te lo creería cuando en la época de Vicente Fox, en donde el secretario de Hacienda, pues era una figura política de primer orden y económica de primer orden. En esta sección al principio con Carstens, pero ahora te confieso que no me acuerdo ni cómo se llama el secretario de Hacienda, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Bueno, tenemos un problema. El problema es que él no se acuerda de nosotros. Ese es una historia mucho más grave. Tenemos por ejemplo, al señor Puari como secretario de Gobernación, a quien le mando un saludo. Yo lo conocí cuando era jefe, director de área. ¿Sabes que él fue asesor? Él fue un valido del secretario de Gobernación hace 10 años, cuando estaba don Santiago Krill de secretario de Gobernación. Sí. No digo que hacía los pininos, porque ya era un excelente catedrático. Sí, excelente, eso sí, sí. Gran catedrático. Y operador, pues parece que ahí la lleva, lo está haciendo bien. Sí, dadas las circunstancias en las que vive ahora la patria, pues ahí la lleva. Uno extraña las figuras de don Fernando Gutiérrez Barrios. ¿De veras lo extrañas a don Fernando? Pues había más manejo político, quizá, ¿no? ¿O no estás de acuerdo? Habría que analizarlo más detenidamente. El hecho es que ojalá los presidentes eligieran a personalidades de más peso, de más dimensión, de más idea política, de más consistencia en su gabinete. Es un Jesús Reyes Heroles mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí, que un Bartlett. Pues sí, bueno, sí, Manolo Bartlett, ya ves que ahora hasta candidato de las izquierdas es. Candidato de las izquierdas. Cosa que a mucha gente le parece contradictoria. A mí no me parece en lo más mínimo contradictorio, porque Bartlett coincide y es perfectamente asimilable a la vieja... Al nacionalismo revolucionario que siempre he defendido, y que fue en última instancia lo que provocó el nacimiento del PRD, un sector nacionalista revolucionario populistoide que se separó del PRI para fundar el PRD. Que si por él hubiera sido, lo hubiera pulverizado en aquel momento. Claro, pero porque era parte del aparato público. Así es, ¿verdad? Pero ahora pues ya salió el verdadero Manuel Bartlett con toda su añoranza nacional revolucionaria, y a mí es tardía su llegada por cuestiones del destino, pero en realidad a mí me parece muy coherente ver a Manuel Bartlett y todo su discurso añejo. Bueno, más vale tarde que nunca. No, más vale tarde que nunca, pues ahí lo tenemos con sus verdaderos correligionarios, no me extraña en lo más mínimo. Pero nos estamos desviando, mi querido Eloy. Estas campañas que vamos a padecer son realmente necesarias, es útil llenar las calles de publicidad de basura y de pendones y de tantas cosas que nos ponen, o que nos dicen los consultores de las nuevas tendencias en internet o nuevos medios de comunicación para hacer campañas y que nos pueden librar de todo este basurero. Mira, ojo con eso. Es preferible que haya, con todo ese caudal de basura mediática y de plástico en las calles, a que no las haya. Lo importante es que haya reglas parejas. Claro. El problema que hay en México es que no hay reglas parejas. Tenemos una ley electoral que necesita una revisión de fondo. Otra. Parece como si fuera el cuento de nunca acabar. Así es. Pero la más peorcita, de las más peorcitas, esta yo creo que se lleva la guirnalda, ¿no? Ha sido muy criticada. Ha sido muy criticada por aspectos, por ejemplo, como esa veda electoral que nadie entiende bien y que muchos medios tienen miedo de que... Y que se interpreta, la ley no debe ser en México interpretable. Así es. Y esta es la única que está sujeto a interpretaciones personales de cada candidato en su beneficio. Y a veces en contra de sí mismo, porque conozco a más en mi incursión en en el ejercicio electoral democrático, me he dado cuenta que también los hay candidatos que se inhiben y que pudiendo hacer cosas prefieren reprimirse y guardarse en su casa. Y lo que menos queremos de un candidato a quien estamos aguardando, no sé si con ansias, pero a que dé sus ideas, sus propuestas, sus señalamientos de corrección o de enderezamiento de las cosas públicas, lo que menos queremos es que se quede encerrado en su casa, como se lo está exigiendo por ley esta pobre ley. Esta pobre ley, tienes toda la razón, y no se han quedado encerrados, porque va el que bien, pues ahí están, pues algunos tomando protesta, y algunos otros, o algunas otras hasta de viaje. Y algunos inventándose asociaciones civiles para poder aparecer en los espacios de televisión y de radio. Así es, pero todo eso es absurdo, porque se le pide a los políticos no hacer política, y eso es, de verdad,
contradictoria. Pues pídanle a un cirujano no hacer intervenciones quirúrgicas. No, o a un pez no respirar bajo del agua, casi, ¿no? Pues Pero qué- nos tenemos qué que ir poético es. a un, ¿verdad? Sí. No tanto como tú, a un pequeño corte y ahorita regresamos. Solo por el Canal México. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Grupo ASIR de Canal México? Estamos en Saboreando la Noticia con el consultor y escritor Eloy Garza González de Monterrey, Nuevo León, que está de visita en nuestra ciudad por asuntos profesionales y porque pues lo hemos invitado aquí a los micrófonos de ASIR de Canal México para que nos platique sobre, además de sobre obras que ha escrito él, que tiene una obra muy interesante, tanto en lo literario como en el análisis político, que nos platique sobre campañas, cómo hacer campañas ahora. Hacíamos la crítica a la ley electoral actual y todo lo que tú decías que es interpretativa y sobre todo por la autoridad electoral. Porque, por ejemplo, si ahorita que soy veda electoral yo dijera, no sé qué bonito copete tiene aquel, o qué bonita, ¿Qué es guerra sucia? o qué bonita se ve sobre la moto aquella, o qué feo el Andar chamaco, de el hijo enamorado, aquel, de que enamorado anda en las enamorado. calles. Entonces, pues decir, no sabes qué, estás haciendo promoción por un candidato que dice que Así tiene un es. bonito O le copete, está haciendo guerra sucia también. o le estaba ese es el haciendo guerra problema. sucia porque dice que su chamaco es un travieso que no se va a Así es. comportar en los eventos, Así es. y ya con eso pues, nos podemos tener un problema. Entonces es verdaderamente catastrófica la ley electoral. Es Se tiene que catastrófico. cambiar. Debe de haber sangre, no haber literal, sangre. pero sí. Pero a ver, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esta prohibición que se impuso en la última reforma a que los partidos compren espacios en tele y radio? Mira, el problema no es solamente que compren espacios, que eso es permisible, permitido en cualquier país del occidente, debe de hacerse. El problema que hay real de fondo es que es muy corto, es muy breve. En escasos 90 días y en algunos cargos de elección popular solamente 60, Así es. quien no es ya famoso de antemano, a priori, Es muy difícil. poco tiene para poder promoverse en los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que se está alentando la promoción personal previa para el que tenga más dinero. Claro. Y entonces eso hace acercarnos mucho a la democracia norteamericana, ¿no? Que se han carecido tanto y que es tan injusta en los términos de competencia. Que es tan injusta y que Así nosotros como reflexión muy lógica, Ujú. porque vivimos al lado de ellos, pensamos que también aquí se puede y se debe aplicar. Ahora también están, no nos hagamos, hay también las publicidades vedadas, ocultas, con mensajes subliminales por parte de algunos representantes de medios de comunicación. Y eso también se cobra, y eso Sí. también está mal. Así es. Entonces, es una constelación de defectos, lo cual por ende vuelve a esta ley electoral como una ley defectuosa, ¿no? Así es. Eh, Imprecisa, floja. imprecisa, floja. Yo estuve hace algún tiempo como consultor también en América Latina y fui a República Dominicana. Aquí en República Dominicana tienen una ley electoral laissez-faire, o sea, Dejar hacer, dejar pasar. dejar hacer, dejar pasar. Tengo una anécdota muy curiosa ahí en la República Dominicana. Resulta que todo el candidato, quien estábamos apoyando, el candidato presidencial, ¿Lionel? Leonel, Es cierto. Ganó el actual presidente. ganó el actual presidente, pero lo interesante es que todos le estábamos dando una propuesta muy racionalizada, muy reflexionada, muy dirigida hacia el pensamiento y la reflexión social y cómo presentar propuestas encapsuladas en soundbites, como le dicen los consultores pretenciosos. Y Sí. resulta que en una gira electoral que hizo él, se encontró con una samba muy famosa que se llama Llegó Papá. Sí. Y fue su lema de campaña con la cual ganó Leonel Leonel Fernández. la elección presidencial, Leonel Fernández. Yo después hice un artículo sobre el tema
Que vamos a leer pronto ahí en nuestro blog. Que esperemos leer pronto ahí en el blog. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué llegó papá? Fue más penetrante como idea electoral que toda la serie de ideas racionales que presentamos nosotros, por dos razones. Por una causa que un experto en ciencia cognitiva en Estados Unidos, de la Universidad de Berkeley, presentó hace algunos años. Él se llama George Lakoff, ¿te acuerdas? Lakoff. Y él dice que nos manejamos los electores en términos de marcos de valores. No nos manejamos en términos de propuestas. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de valores morales, y esto lo hacemos asociándolo a nuestra vida familiar. ¿Qué quiere decir? Que transformamos o convertimos las figuras familiares en personajes políticos o en sujetos electorales. Si vivimos en un ambiente de crisis, no de gobernabilidad, pero sí de autoridad pública, la imagen que nosotros queremos ver ahí en la primera magistratura del país, o como alcalde, o como legislador, es la imagen paterna de nuestro padre. No tiene nada que ver con el paternalismo económico, tiene que ver con una transformación de metáforas lingüísticas a vida electoral. Por eso, en República Dominicana, donde hay un ambiente de corrupción social enorme, donde las desigualdades son tan terribles que hay una inseguridad, no solamente de percepción real, a mí me asaltaron 3 veces allá, y es el promedio, es la media que vive cualquier extranjero o cualquier habitante ahí de República Dominicana. Bueno, cuando se está deteriorando el tejido social, pues lo que uno espera tener ahí arriba, al frente de todos nosotros, es a papá. Ese es nuestro padre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en México? Estamos buscando la figura paterna. Para las próximas elecciones, lo interesante en esta jornada va a ser detectar quién realmente asume el papel de padre. De padre no amoroso, O de madre. De ¿no? padre o... Diste la palabra clave. O, ante la ausencia del padre, una madre firme. No la típica madre del cine mexicano, abnegada, entregada al padre ausente, reprimida, inhibida y sexualmente abandonada o relegada. Eso ya no existe. Digo, no. Y qué bueno. Al menos en el imaginario colectivo ya no es la constante. Bueno, si no es esa madre lo que estamos buscando, es la madre severa, la madre que está, como decimos allá en el norte, con el chicote en la mano, para golpear al hijo desobediente, a los que se portan mal, y para nosotros como ciudadanos aceptar el castigo. Por eso Lakoff habla de la figura del padre, o, en su defecto, de la figura de la madre, como una figura castigadora. Mírate. Sí es. Entonces estamos buscando en México, bueno, eso me hablas de República Dominicana, que es un país que estaba saliendo de problemas de Pero violencia. traigamos la reflexión a México, y quizá hay algunas pautas que asemejan la vida social que estamos experimentando aquí los mexicanos con la que viven los dominicanos. Y tiene que ver con los candidatos, ¿no? El discurso de los 3 candidatos, que va, salvo quizá el de alguno que habla más del amor y ese tipo de cosas. No sé si el del PRI puede proyectarse así. El padre también es mujeriego, Claro. Y lo disculpamos siempre y cuando traiga Pues sí. el sustento a la casa, y siempre y cuando regaña a los hijos que se porten mal, y siempre y cuando imponga la disciplina. El orden. El orden público. Un elemento fundamental. Para Muy toda conservador, sociedad. pero que realmente está dentro de la conciencia ciudadana. Y que cuando, sobre todo en situaciones como la que vivió República Dominicana, que vive en varios países de América Latina, pues en Guatemala acaban de tener elecciones y acaban de elegir a un general, a un exgeneral. Y Guatemala tiene una situación de violencia mucho más grave que la mexicana, por ejemplo, ¿no? Y acabo de leer unas encuestas a nivel nacional aquí en México, donde se señala que el deseo de la gente es que siga el ejército en las calles, que al menos se norme, que se haga legal, pero que las calles no sean abandonadas por el ejército ni por la marina. Sí, señal de que queremos una figura fuerte, disciplinadora,
en las calles, ¿verdad? Y ya ningún candidato habla de sacarlo, porque el que más o menos se acercó a esa idea ya está diciendo que es de la izquierda, está diciendo que no, que habría que hacerlo paulatinamente y veremos y depende de, en fin. Que fíjate, pero no tiene nada que ver con el debate de especialistas. Claro. Tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros de la figura de la autoridad paterna en las calles. Entonces es un asunto de percepciones, la política y toda la comunicación, obviamente la comunicación política es percepción. Es un ¿no? asunto de percepción. No sé si así lo estén visualizando los 3 candidatos presidenciales. Quiero pensar que sí. Sí, se ve que sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Para bien y para mal, ¿eh? Pues sí, habrá quien se equivoque, habrá quien no, pero la idea aquí central es que las propuestas y las ideas y las grandes plataformas electorales que nadie lee, pues no es lo importante. Ni aquí ni en China, ¿eh? Lo que tú logres proyectar, y es donde entran los consultores a ayudar a construir imágenes que sean elegibles, que logren ganar elecciones. Que es, ¿Te acuerdas del término inteligencia emocional? Sí, claro. Los candidatos exitosos realmente apelan a la inteligencia emocional. Más que a la otra. Más que a la otra. Cuando nos entrevistan, cualquier ciudadano en su sano juicio dice, no, a mí lo que me interesa son las propuestas y analizar. Bueno, no es cierto. Falso. Eso claro, es falso. ¿verdad? Por eso ganaron también allá en Estados Unidos durante tanto tiempo los conservadores, porque ellos apelaban también a un marco de valores morales. Sí, en la época del premio de Ronald Reagan, ¿no? Por ejemplo. En la época... En los años 80, en donde pues, hubo un neoconservadurismo que apelaba mucho a los valores de los que tú hablas, ¿no? Así es. Oye, dime una cosa, tú has trabajado también mucho el Internet como un nuevo medio para construir candidaturas, para proyectar estas percepciones de las que estás hablando. ¿Qué tan importante es? Hay, por ejemplo, opiniones de que en México todavía no, que apenas somos 34 millones de internautas, de que lo decisivo es más bien la movilización el día de las elecciones, el tener corporaciones que sean capaces de pues evitar por lo menos que se salgan las gentes de los estadios. Hay un gran político mexicano, norteamericano, del cual yo soy siempre seguidor, que revolucionó totalmente las campañas dentro de las redes sociales y que debemos de mantener, sin se nos olvida el nombre, hay que recordarlo claramente, porque fue candidato presidencial y fue una campaña muy exitosa en redes sociales que hizo un antes y un después en la vida. Me estoy refiriendo a Howard Dean. Exactamente, quien pensaba que nos íbamos a referir a Obama. No fue se Obama. equivocaron rotundamente. Fue Obama. Fue Howard Dean. ¿Y por qué Howard Dean? Por varios motivos. Pero el motivo principal de que fue exitoso las campañas en redes sociales, cuando apenas estaban en pañales las redes sociales, fue por lo siguiente, porque él no se promovía en las redes sociales, pedía la opinión de los ciudadanos para armar su plataforma electoral. Ojo, todavía no está comprobado, y reto al que diga que tenga evidencias de lo contrario, todavía no está comprobado en ningún país del mundo, Pedro, que un like de Facebook se pueda convertir en un voto para un candidato. La traducción de aceptación de usuarios o de seguidores en Internet en un voto en el papelito metido a la urna todavía no existe. Ni hay indicadores de medición, ni tampoco hay comprobación empírica de lo mismo. Eso es. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que deben de hacer los candidatos presidenciales y el resto de esta gran corte de candidatos en México es entren a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a preguntar. No entren a promoverse. Si se quieren promover, funciona más un pendón o un panorámico. Si quieren realmente preguntar para armar una plataforma electoral coherente y sensata, muy apegada a la realidad. Y crear sentido de comunidad. Y crear sentido de comunidad, no virtual, sino real. Entren a Facebook, entren a Twitter, participen en esta inteligencia colectiva, pero como uno más, porque si no, van a perder su tiempo y su dinero. Ojo, hay mucho charlatán que se cree experto en redes sociales, nada más porque tienen su página de Facebook, que están chantajeando y mal a los candidatos, No gasten su dinero. Si quieren entrar a hacer una
a Twitter como candidato, háganlo personalmente, no utilicen a su community manager, no hace falta, lo necesitan las empresas para crear comunidad, pero las comunidades se hacen con personas, no a través de interpósitas personas. Así es. ¿Verdad? Así es, muy bien dicho. Y en México estamos ya, te puedes decir que en las campañas 2.0 ya somos realmente una sociedad en donde se puede definir una elección con los millones de internautas que hay en México. Indudablemente no. Ándale. Indudablemente no. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Bueno, nos platicas porque nos están llamando a hacer un pequeño corte. Bueno. Y retomamos ya en el cierre en donde nos quedamos. Me quedé con la ¿Vale? palabra en la boca. Pero ahorita la retomamos de donde esté volando, la cachamos. Amigas, amigos de Canal México de Grupo ASIR, estamos de regreso en Saboreando la Noticia, esta noche sabrosa de viernes. Qué mejor que un viernes en la noche para hablar de política. Pero bueno, así es la cosa. Y estamos en un no rotundo, estamos con Eloy Garza, consultor político electoral, que nos está diciendo que no, de forma definitiva, puede ser determinada una elección todavía en México vía Internet. ¿Por qué no? Porque las redes sociales no sirven para hacer marketing político. Ajá, eso es muy importante. Sirven para generar conciencia. Sí. O para generar inconsciencia. Uh-huh. Depende hacia dónde van las inteligencias colectivas. Cuando uno entra a sembrar opinión en las redes sociales, sí. Entra uno como usuario, con un nick. Generalmente ni siquiera importa el nombre. El nombre nuestro. Podemos prestarnos un nombre y lo que importa es lo que es el contenido. No importa tanto la persona que lo esté promoviendo. Sí, salud. Andas con la gripe que llegaba la primavera en México. Es la gripe primaveral, porque sí. Hay mucha gente que tiene alergias. Yo tengo alergia. La alergia a la primavera. Así es. ¿Hasta tembló? Así es. Hasta tembló. Entonces estamos empezando una primavera y los que somos alérgicos, porque yo también tengo ese problema, sufrimos las de Caín. Yo no sé, ustedes jóvenes no tienen problema de estas... Ojalá no tengamos alergia a las elecciones, porque si tenemos alergias... Sí, yo soy alérgico. Sí, no, mejor sálganse del país los que tengan alergia a los candidatos o a las elecciones. Como espero bien. Que no sea mi caso, porque a eso me dedico. No, pues imagínate nada más. No, nos moriríamos. Oye, y entonces... No, es para construir conciencia, para construir... Para generar conciencia, para crear, sí, bien dijiste tú, es apenas, somos 34 millones los que estamos ahí pululando en la supercarretera de la información. ¿Te acuerdas qué bonita metáfora de Internet? Ya quedó en desuso. Ya quedó en desuso. Fíjate que son vocablos que se van manoseando y están agotándose en menos de 3, 4 años. Esa es la gran novedad que se presenta ahora en redes sociales, ¿no? De manera que si la campaña que se haga física, no les recomiendo que la hagan en los mismos términos dentro de las redes sociales. Claro. Además, puede uno ser estrepitosamente fracasado en las redes sociales y no bajar ni un punto en las estadísticas. Sí, es cierto. ¿Verdad? Pues, tantos escándalos que ha habido ahora en las redes sociales... Sí. En donde algunos candidatos han cometido errores, y no me refiero a uno en específico, realmente los tres han sido vapuleados cada vez que dicen alguna cosa fuera de lugar o que cometen un error. Pero abandona masivamente un estadio. Sí, eso sí pega más que cualquier. Pues dicen que bajaron 13 puntos a cierta dama de hierro, pues... ¿Tú crees? No lo creo. También hay que ver mucho la mitología de las encuestas. Hay una gran mitología. ¿Qué es otro tema que hay que analizar en otro programa? Porque es materia para mucho, la mitología y la mitología de la superficialidad de los candidatos. Ahora da la impresión de que el candidato que no es superficial no llega al corazón del electorado.
Sí. Y eso es totalmente falso. Es otro lugar común. Estamos esperando también, así sea de manera no declarada a la gente, a que alguien nos resuelva el problema de la inseguridad. Son 50,000 muertos, está casi pronosticado 65,000 muertos al final de este sexenio, y esa es una gran mortandad de violencia. Gravísima. Otro tema que hemos estado estudiando a fondo, precisamente porque a eso nos dedicamos ahí en nuestra empresa en Dickens, es la violencia intrafamiliar. Nos estamos dando cuenta ahora que el padre de familia, hablando otra vez de padres de familia, golpean a sus esposas, lesionan a su pareja, no tanto por alcoholismo o por drogas, lo hacen por desesperación o por estrés laboral, porque no les alcanza el sustento, porque hay un tipo de desvergonzado que se le ocurrió aumentar el precio de la gasolina y aumentar el precio de la canasta básica, y que no se da cuenta que está provocando también una violencia intrafamiliar. Sí, por eso las estadísticas que están sacando en una especie de laboratorio que hicimos en un municipio de Nuevo León que se llama Escobedo, pero que es importante que se proyecten estas cifras a nivel nacional, es que la violencia intrafamiliar se presentaba 2 o 3 días antes de las quincenas. Ándale. Porque es cuando la familia, la esposa y los hijos están presionando al padre de familia a que pague las cuentas, a que pague los servicios. No alcanza, hay una tensión familiar, y esto termina en golpes a la esposa o a los hijos. Entonces, no solamente hay que analizar las consecuencias de los delitos o de las irregularidades sociales, hay que ver también las causas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que un gran tema no solamente es el de inseguridad en esta próxima elección, es también el de la economía familiar. Evidentemente. Aquel candidato que también atienda esta parte abandonada del telar de la propuesta electoral, que es la economía familiar, también indirecta y luego de manera directa, va a obtener una mayoría de votos suficientes para poderlo convertir en atención pública. Entonces no es nada más vender una imagen superficial, sino que además de esa construcción de imagen hay que tener propuestas y hay que tener, a final de cuentas, algo que la gente pueda entender como seguridad para futuro. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Grupo Asir de Canal México. Nos tenemos que ir, estuvo muy interesante. Te lo agradezco, será la primera de varias veces. Y nosotros nos retiramos. Nos vemos, buenas noches, amigas, amigos. Hasta la próxima. Grupo Asir y Canal México presentaron